Exato. Ai. 15 pontos é 15 pontos é pouco, né? Pouco pra senhora, é muito também 15 pontos. É muito bom. Se eu perder 15 pontos, já passo. Não, mas com as classes que já dimos é pouco, né? É. Mas a senhora faz a prova com 15 questão redonda? Generalmente sim. Ah, que bom, doutor. Obrigada, porque nós tem uns que Nossa, mas se você colocam. errar, já perdeu um ponto. Não, mas mesmo assim. Não. Você prefere 40 questão? Para a primeira parcial? Teve um semestre passado, retrasado, que o doutor falou assim: vocês querem 15 difícil ou 30 fácil? Aí a gente escolheu 30 fácil. E aí, só que ele se confundiu, colocou difícil. Colocou 30 difícil. Não, foi do Catalina, não foi? Foi 9 na prova de 2. Era difícil, então. Era muito difícil. A gente ainda tem dúvidas se foi ele que fez aquela prova. Exatamente. Que matéria que era? É físico. 2. Biologia. Não, Biologia 1. Quem é? A professora? Catalina. Ah, não sei qual é. Mas eu tiver uma pergunta. ele colocou para Eu acho que ele tinha feito o revalida, ele estava meio empolgado. Foi nível revalida, minha filha. Foi nível a prova. Esse ano que ele revalidou? Foi nesse ano que ele revalidou. Mas quando ele revalidou, ele ainda caminhava, né? Sim. O letra. Ei, professor, e quais são os temas assim que você mais ama? Assim, tipo, nossa, adoro isso aqui. Nossa, eu colocar já na prova. É todos. Dá um tipo aí. Tudo ela falou. Mas são 15 questões. Tem 15 assuntos. Tem Mas você não viu o que ela falou? Não, pode fazer uma Ela prova. pode fazer prova diferente. Com todos. Mas é sério? É. Sim. Ó, Bevil. Qual vai ser meu Mas tema? quando você mais ama? Olha, os temas que você mais ama. O tema vai ser de trastorno de los pigmentos. Transtorno do quê? Transtorno de pigmento. Ah, meu. Tá bom. Esse Vai. Não, todos são importantes, né? Sim, sim. Eu acho que tudo é importante para mim. Não há nenhuma preferência. E todavía nos falta hipersensibilidade. Falta mais esse tema e mais um ainda para ser AP1. Meu Deus. Sí, porque este año agregamos más nuestro programa, hipersensibilidad agregó. 16 temas. Aí você passa desse tema. A outra semana. Sexta-feira. Sexta. Meu Deus do céu. Eu não gostei desse semestre não, doutora. Assim, a gente teve mais férias, mas em compensação o tempo ficou mais curto, aí muito conteúdo para pouco tempo. Sempre o quinto foi assim. Muita coisa. Aí o quarto era relax e o quinto virou pesado, né? Não, eles deviam distribuir um pouco, porque, por exemplo, o quarto semestre só tem 5 matérias. Por isso que eu acho que foi Mercosul aí, agora. É, agora, né? Mas aí já deu pra nós. Aí eu não, podia ter ido, tipo, a gente podia ter feito Mercosul e, por exemplo, optativa nesse mês passado. A optativa você não pode fazer outro semestre? Não deve limitar. Não é uma optativa. É, não é. Não, É só esse nome aí que eles colocaram assim, E você vai ser fictício. obrigado a fazer as duas matérias. Não é só uma. As duas. Não é o texto 14. Só o nome que é optativa. Exatamente. Ai, e assim é a vida, né? Vamos para todo mundo. Muitas vai passar pancadas, de alguma forma, né? muitos tropeços. Pero acá estamos, lutando. Eu com esse cansaço, ganas de dormir. Aí a senhora chega, o filho tá querendo atenção, ligado no 220. Ai, sim, já quero dormir. Ai, gente, eu adoro esses relatos de vocês, filho. Tem mais eu de ficar no lugar. Bem guardadinho. Aí quero filho, é complicado.
negativo, mas vale a pena o cansaço. Todo mundo fala isso. Depois. Não é fácil. E eu falo mas que é lindo. eu falo que eles é a força. Quando sabe aquele dia que você não quer de jeito nenhum fazer nada, mas aí você olha eles e é por eles que você vai. É eles que é a sua força. Tipo assim, é igual assim, eu falo, eu tô aqui por eles. E às vezes eu não é pela minha vontade, eu não estaria, mas pensando no melhor pra eles, que eu tô aqui. É difícil. É. Ai, ai. E assim é a vida. Aí eu adoro dormir, sabe? Mas nunca vi. E não vai dormir mais depois. Eu só me falo. Ay, bueno, vamos a terminar nuestro tema de trastornos celulares que estuvimos hablando. Ahora vamos a hablar un poco, para cerrar la parte de neoplasia, un poquito vamos a hablar de lo que es síndrome paraneoplásico, que significa, para completar nuestro programa. É coordenação de. No, Esse aqui é 14? É 14. es 14, vamos a dar 14 y 14 y 1. Ok. ¿Sí? Este es un poquitito, la autoevaluación de este no vamos a hacer hoy. ¿Sí? No vamos a hacer, mañana vamos a hacer. Autoevaluação muito sexta-feira. Tá sendo sexta-feira, desde segunda. Ô, professora, não coloca na prova aquele lá dos recessitos dominantes. Ah, verdade. Ai, que lindo essa parte. Ah, não, doutora, ele é mais difícil que todos. Em todo lugar que eu ensino esse, todo mundo me fala que é difícil. Porque eu vou em genética também, em outra faculdade, e dou essa parte também. Não, é a mais difícil de tudo, é aquilo lá. Porque é confuso. Não, assim, eu achei confuso. Isso que é dificultoso. Tem que ver outra forma de ensinar você aqui, então, para aprender. Não vai dar tempo então, porque então Não, agora esse semestre não, na outro semestre. não vai dar. ¿Qué es lo que es síndrome paraneoplásico para poder cerrar lo que es el cáncer? Son enfermedades cancerígenas también. Pero, ¿qué pasa acá cuando vamos a referirnos al síndrome paraneoplásico? Aparecen síntomas no relacionados con el tumor. Vamos a suponer un ejemplo. Hay tumores a nivel del ovario. Debería el paciente presentar síntomas del aparato reproductor, ¿verdad? Vamos a decirle sangramiento, dolores abdominales, son algunos síntomas, ¿verdad? Pero cuando es el síndrome paraneoplásico, el paciente no presenta síntomas donde se localiza el tumor, tiene síntomas lejos donde se encuentra la masa tumoral. Vamos a suponer que tiene, como le dije, un tumor en el ovario y va a presentar síntomas respiratorios. A eso se refiere el síndrome paraneoplásico, que son sintomatologías lejos de su origen. Ele não tem sintomatologia no local e tem Sem sintomas em síntoma outro en otro lugar. Y você busca nesse lugar donde hay síntoma y no encuentra nada. Ativa, Más o menos así, ¿no? No es lo que siempre pasa, ¿verdad? Entonces, podría decirle atípica, pero el libro no te dice esa palabra típica, ¿verdad? Pero podría decirle para poder entender mejor. Pero eso es. Deve ser bem difícil, né? Y justamente eso iba a decir, ¿verdad? Porque el diagnóstico siempre buscamos, basamos en la sintomatología, entonces es más, lleva más tiempo. E por isso que o síndrome está mais avançado. Podría ser que después esté más avanzado encuentre el tumor, ¿verdad? Entonces por eso es más difícil el diagnóstico en este sentido el síndrome paraneoplásico. Eso que dice, es un conjunto de síntomas que afecta al paciente de cáncer, pero no puede explicarse el efecto del tumor local, porque es lejos de su origen, ¿verdad? Generalmente los que cursan con los síndromes paraneoplásicos son enfermedades endocrinas, ¿verdad? A menudo son más patologías endocrinas, cáncer endocrinas, son los que más cursan este tipo de síndrome paraneoplásico, ¿verdad? Frecuentemente dice que cursa con hipercalcemia, entonces lo que tienen este síndrome paraneoplásico. Entonces hay que tener en cuenta también qué es el síndrome paraneoplásico y que muchos de nuestros pacientes pueden tener este tipo de forma de cáncer, porque es el cáncer también, solo que sus síntomas no condice con el tumor donde se encuentra, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta también esto, ¿verdad? Doutora, e aí ele pode ser benigno ou maligno? Ou geralmente é um dos dois? Puede ser uno de los dos,
más maligno, ¿verdad? Más es maligno. ¿Cómo llegaríamos al diagnóstico? Ya eso sería entonces lo que es el síndrome paraneoplásico. Vamos a ver un poco lo que es diagnóstico de cáncer. ¿Cómo llegaríamos al diagnóstico? La segunda clase de nosotros, ya nosotros habíamos hablado de método diagnóstico, ¿verdad? Entonces, uno de los diagnósticos del cáncer sería lo que es la biopsia, ¿verdad? Hablamos también de la citología, entonces son elementos útiles para nosotros poder llegar al diagnóstico de nuestro paciente. Ayer justamente mencionamos también otro método diagnóstico que sería marcadores tumorales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que mencionamos cada marcador en cada tejido? Entonces también es un método diagnóstico, pero después existen otros métodos, ¿verdad? Como por ejemplo algún estudio por imagen, entonces puede ser un método diagnóstico. Por ejemplo, una radiografía te ayuda también a llegar a un diagnóstico, una tomografía, una ecografía, una resonancia magnética, son todos elementos que nos van a ayudar para poder llegar a un diagnóstico a nuestro paciente. Existen otros, ¿verdad? Que también, por ejemplo, la inmunohistoquímica, diagnósticos moleculares, citometría de flujos, entonces son otros métodos que también nos ayudan a llegar a un diagnóstico del cáncer, ¿verdad? La idea es encontrar un tumor, hacer estudios correspondientes para poder llegar a un diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Diagnóstico temprano sería la idea, ¿verdad? De todos estos cánceres. Entonces, para poder tratar mejor y para que el paciente pueda recuperarse en su totalidad. Estos son algunos de los métodos, entonces, para nosotros llegar a un diagnóstico de un cáncer. A continuación, hablan nada más de clasificaciones histológicas de los tumores en ciertos lugares. Por ejemplo, clasificaciones de los tejidos pulmonares, cómo se va histológicamente, cómo se van a clasificar. Está, por ejemplo, carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, carcinoma de células pequeñas. Entonces, según las lesiones histológicas, se va a clasificar los tumores. Esto sería en cuanto al pulmón, ¿verdad? Pero existen también clasificaciones histológicas de mamas. Y lo clasifican invasivo, no invasivo. El más frecuente de todo del cáncer de mama sería el invasivo, carcinoma ductual infiltrante. Es el más común de todos. La mayoría que es, vamos a decirle que se diagnostica con cáncer es el ductual infiltrante, ¿verdad? Entonces es una célula cancerígena muy invasiva. Si decimos la palabra invasiva puede ser, tiene tendencia a la diseminación, a metástasis. Entonces hay varias clasificaciones histológicas según la localización de ese tumor, ¿verdad? Entonces esto sería en cuanto al cáncer de mama. Acá menciona que el más común de todo es la ductual infiltrante y que algunas características que mencionan de este tumor de mama, ¿verdad? Que más o menos mide generalmente 1 a 2 centímetros, es duro, cartilaginoso, algunas características que te dicen de ese tumor, ¿verdad? Igual pasa en el cáncer del cuello uterino también, ¿verdad? Se clasifica también según el epitelio afectado, el epitelio escamoso, columnar o glandular también, ¿verdad? Entonces, según el tejido histológico afectado, puede ser escamoso, columnar o glandular. El estómago también se clasifica según parte histológica, puede ser vegetante, infiltrante o ulceroso. Entonces sería independientemente de las lesiones que presenta ese cáncer gástrico, ¿verdad? Vegetante es como si fuera esas verrugas que salen a nivel de la piel, ¿verdad? Esas ostras que salen, más o menos esa característica tiene lo que es vegetante. Infiltrante porque puede fácilmente ser invasivo, ¿verdad? Y ulcerosa ya su nombre lo dice todo, ¿verdad? En forma de úlceras puede presentarse estas neoplasias. Entonces, con esto encerramos lo que nos faltaba de neoplasia, ¿sí? Entonces, definir un poco qué es síndrome paraneoplásico, algún método para poder llegar al diagnóstico. Esto sería un modo de conocimiento nada más de ustedes de eso, clasificaciones histológicas, son muchos. No creo que me pregunten estas
algunas cosas específicas de cada parte histológica, a modo de conocimiento nada más de ustedes, ¿sí? Entonces con esto cerramos neoplasia y falta un tema para nosotros cerrar, alteraciones celulares. Bueno, vamos a hablar un poco para cerrar ya nuestro tema de todo lo que afecta a las células de nuestro cuerpo. Vamos a hablar un poco. Peraí, escolher um time no final pra gente fazer depois? Amanhã. Amanhã? Amanhã vamos deixar esse daí e o outro que é de necrose. ¿Sí? Entonces es para amanhã. Como ustedes pueden adelantar en casa si quieren, ¿verdad? Ahí corregimos nada más acá en clase, todos juntos, como quieran. A veces más rápido usted pasa en el café y acá corregimos. Esse aqui que a senhora terminou agora? Esse aqui é o outro, é 14 e 1. Não. Agora eu terminei o 14. Sabe que a senhora está falando que vai fazer um... Ah, esse é amanhã, o outro. E está em 14. Está em 14, tá? No próprio site tem umas perguntas. A gente vai. Aí, Ah, tá, tem. en ese dice autoevaluación. Outra para ver. Y ese de ahí es para amanhã. Más o que viene a continuación de este, que también es ejercicio. ¿Ah? Do 14. Aí eu terminei uma parte de para neoplásico. Aquela da 10? Esse para neoplásico. Esse é para neoplásico? Não, esse aqui, ó. 14. É esse aqui. Aí. Esses são exercícios. São exercícios neoplásico. Tem mais? E aí é outra coisa. Este é só o neoplásico. E está 15 anos de necrose. Neoplasia? ¿Algo será? Revisa después mi sitio. Bueno, como le dije a usted, para cerrar nuestro tema de alteraciones celulares, vamos a cerrar con lesiones celulares, destrucción de células, cómo se produce. Existen tres mecanismos de destrucción de células. Una de ellas es el tema que vamos a hablar al inicio, que es la necrosis. Otra de ellas es apoptosis y otra es envejecimiento celular. Las tres formas destruyen nuestras células. Entonces vamos viendo entonces la diferencia que existe entre ellos, ¿verdad? Esos tres puntos: necrosis, apoptosis y envejecimiento celular. Del daño celular, nosotros ya vimos al inicio cuando empezamos a hablar de adaptaciones celulares, diferencias celulares, que la célula sufre ciertas modificaciones, ¿verdad? Que puede ser tanto fisiológico o puede ser patológico, ¿verdad? Dentro de ese grupo vimos lo que es la hipertrofia, hiperplasia, ¿verdad? Todos estos elementos que modifican la estructura celular, que en algunos casos puede ser reversible o irreversible, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver otra forma que puede también provocar daños en nuestras células, ¿verdad? Esos daños que si nosotros no actuamos para revertir el caso puede convertirse en irreversible, ¿verdad? No hay forma de recuperar la célula en estos casos, pero si es que actuamos rápidamente de corregir el error que está pasando en nuestro paciente puede ser reversible, ¿verdad? Entonces, hay daños celulares que pueden ser reversibles o irreversibles, ¿verdad? Entonces los tipos de daños se convierten en daño reversible y irreversible. Reversible es porque puedo revertir el cuadro de daños celulares. Irreversible es la causa de la muerte celular. No, en estos más casos perdemos esa célula y se produce principalmente la necrosis que vamos a ver el día de hoy. Estas lesiones celulares van a depender de tres puntos importantes para que vamos a decir de que esa lesión sea reversible o irreversible. Son estos tres puntos: la intensidad de la lesión, la duración de la lesión y el tipo de célula que se encuentran afectadas. Entonces, esos tres puntos es importante para que esa lesión celular sea reversible o irreversible, ¿verdad? Hay lesiones que puede ser la intensidad muy fuerte y no necesiten ni la duración para destruirlo, ¿verdad? Se destruye rápidamente. Ejemplo claro está un paciente que sufre de infarto. Hay infartos que son fulminantes, ya es irreversible, se destruye ya esa célula, hay muerte de tejido, entonces no hay forma. Hay infartos que sí puede ser reversible, ¿verdad?
La lesión, la intensidad es menos, la duración, podemos dar tiempo para revertir el cuadro y va a depender también la célula, ¿verdad? Entonces este es un punto muy importante para poder revertir el cuadro de nuestro paciente. Entonces va a depender muchísimo de estos 3 puntos importantes. ¿Cuáles pueden ser las causas que lleven a una lesión celular, principalmente que va a ser reversible o irreversible? Puede ser cambios metabólicos, principalmente está en el ATP y en el pH también. La alteración en el pH, alteración en el ATP puede ser una de las vías que provoquen daños celulares, ¿verdad? Otra de la vía isquemia puede ser otra de las causas que llevan daño celular, traumatismo, temperaturas extremas, ya sea calor o frío, puede ser otra de las vías. De los daños mecánicos hasta lesiones eléctricas, lesiones por radiaciones, las toxinas, principalmente los microorganismos, bacterias principalmente, entonces también puede provocar daños celulares. Entonces son algunas de las causas que provocan lesiones celulares, ¿verdad? Entonces, esto sería las causas que pueden llevar a unas lesiones celulares. Quando a senhora diz ATP aí é da energia, Qual? a energia do fosfato? ATP, sí, de la energía, ATP. En el caso de esto va a estar disminuido. Esa parte vamos a explicar lo que es el mecanismo, ¿verdad? Estos daños celulares pueden provocar pérdida de sus funciones, daño en ese removido, entonces puede ser daños funcionales y esos daños pueden revertir el cuadro o pueden no revertirse, también provocar la muerte de esas células, ¿verdad? Eso es primeramente acá. Ahora vamos a ver un poco los 3 mecanismos que pueden provocar lesiones celulares. Esos 3 mecanismos que van a producir, una de ellas es los radicales libres. ¿Qué es lo que hacen radicales libres? Dice que los radicales libres reaccionan específicamente en las proteínas, en los lípidos y los carbohidratos, provocando alteraciones en la membrana celular. Esto va a provocar desactivación de la enzima y daño de ácido nucleico. Entonces afecta exclusivamente el ADN de las células. Esto sería por los radicales libres, ¿verdad? Entonces, a la vez va a provocar daños en esas células y fácilmente pueden destruirse. Entonces, acá está la lesión. Actúa específicamente lípido, proteínas y carbohidratos. Esto lesiona la membrana y por ende va a lesionar el ADN de las células. Entonces, este es uno de los mecanismos que puede provocar daños celulares. ¿Sí? Pode liberar esse radicais químicos? Pode. Puede ser radiaciones. Radiaciones. Está más por los radicales. Radiaciones, ¿qué más decía el primer ejemplo acá? Radiaciones, lesiones eléctricas, todo entra en eso. Otro de los mecanismos, la hipoxia. La hipoxia también es otro de los mecanismos que puede provocar lesiones a nivel de la célula. Ustedes saben que el oxígeno es muy importante para nuestro cuerpo y principalmente para las células para poder oxigenarse, ¿verdad? Entonces, esta disminución del oxígeno principalmente van a ser, por ejemplo, puede haber sangrado en nuestro paciente, puede ser una causa de hipoxia. Otra de las causas principales de hipoxia es la isquemia paciente, entonces puede llevar a una disminución del oxígeno. ¿Qué provoca cuando disminuye oxígeno? Provoca acúmulos de ácido láctico. Este ácido láctico, cuando empieza a aumentar, hay un desequilibrio en el pH que hace que disminuya el pH, ¿verdad? Entonces, si disminuye el pH, afecta directamente también el ATP. Si el ATP disminuye, hay también fallo en el bomba sodio-potasio. ¿Qué hace este fallo de bomba sodio-potasio? Provoca edemas celulares. Entonces, ahí se destruyen las células de nuestro cuerpo. Entonces, hay lesiones
y que pueden destruir esa lesión en la célula. Eso sería exclusivamente por lo que es la hipoxia. Primer mecanismo, acúmulo, aumenta ácido láctico, disminuye pH, disminuye ATP y esto provoca edemas celulares. Entonces ahí se lesiona la célula y puede destruirse, eliminarse. Ese sería por hipoxia, ¿sí? Principal causa, hemorragia, isquemia, son las principales causas de una hipoxia celular. Y el otro mecanismo sería por la hemostasis alterada de calcio. Entonces, ese sería el otro mecanismo que puede provocar lesiones celulares. ¿Cómo ocurre esto? Principalmente causas, está también la isquemia y está también algunas toxinas, principalmente bacterianas, ¿verdad? Que van a causar este tipo de trastorno, que van a provocar lesiones a nivel de las células. Acá explica que aumentaría calcio extracelular. Aumenta calcio extracelular, ese aumento de calcio extracelular activan algunas enzimas que van a ser perjudiciales para nuestras células, como por ejemplo la fosfolipasa, que daña la membrana celular, la proteasa, que daña el citoesqueleto, y el ATPasa, que desdobla ATP, provocándole disminución también, ¿verdad? Entonces, estos son lo que van a provocar cuando aumenta calcio extracelular. Entonces, es otro mecanismo que puede provocar daños celulares y por ende destrucción después, ¿verdad? Entonces, está el mecanismo de radicales que van a actuar sobre lípidos, proteínas y carbohidratos. La hipoxemia, que va a actuar principalmente sobre ácido láctico, este va a alterar el pH y va a alterar el ATP. Sin embargo, acá en el calcio va a aumentar el calcio extracelular, que va a activar ciertas enzimas que son perjudiciales para las células, como la fosfolipasa, la proteasa y el ATPasa, ¿sí? Entonces todo esto provoca daños celulares. Entonces son los tres mecanismos que pueden provocar daños en la célula. Obviamente todos estos mecanismos, una vez que cortamos la causa que nos lleve a esa alteración, se puede revertir el cuadro de destrucción celular. Y cualquiera de estos mecanismos puede llevar a lo que es muerte celular, y a esa muerte celular conocemos con el nombre de necrosis. Cabe recalcarle a ustedes que no confundan la palabra necrosis con la necropsia, ¿verdad? Porque prácticamente una letra lo diferencia a ellos, ¿verdad? Necrosis o necropsia. Entonces es importante que ustedes no confundan esos términos, ¿verdad? Y me van a decir como necrosis, me viene a hablar de esto, ¿verdad? Ô, doutora, só os três mecanismos então é radicais livres, hipóxia e a Aumento de Tá. calcio, que sería por aumento del calcio extracelular. Necrosis. Y 8 con P. Necrosis. Y que, ya sabes, tendríamos tejidos muertos ahí, ¿verdad? Entonces, todo lo que lleva a la muerte celular se lo conoce como necrosis. Existen 4 tipos, 5 en verdad, pero vamos a estudiar el día de hoy. Necrosis coagulativa, coagulación, necrosis colicoactiva o licuefactiva, necrosis gaseosa y necrosis enzimáticas de grasa. Cada una tiene una especificidad de los órganos donde van a provocar lesiones celulares. ¿Sí? Vamos viendo cuáles serían esos locales, cuáles podrían ser las causas principales. Alguém falou? Não, ela bateu palma lá e fez barulho aqui. Então, o mecanismo, eu me perdi um pouco do mecanismo que você falou. Três. E homeostase. Hipóxia. Então, hipóxia, homeostase e Radicais livres. Radicales libres. 3. Graças. Pode explicar. Necrosis por Eu coagulación. acho que eu vou botar mais. ¿Sí? Necrosis por coagulación. ¿Por qué se produce? Principal causa de necrosis por coagulación: disminución del flujo
flujo sanguíneo, o en otras palabras yo puedo decir una hipoxemia, ¿sí? Disminución del flujo sanguíneo o hipoxemia. Entonces son causas de una necrosis de coagulación. Los órganos más afectados, corazón, riñón y vaso. Entonces son los órganos más afectados. Generalmente también, aparte de la hipoxemia, puede también producirse por toxinas bacterianas potentes, puede llegar también a producirse en estos órganos una necrosis de coagulación. O también puede ser por algún elemento químico como el fenol y el mercurio, otra de las causas que puede llegar a una necrosis por coagulación. Muy importante destacar que no se produce en el tejido cerebral. Entonces, cuando yo digo necrosis de coagulación, se produce corazón, riñón, vaso, a menudo en ese lugar, pulmón también puede producirse, pero no se produce en el tejido cerebral. Muy importante. Entonces, ustedes ya descartan cuando salen por si acaso en un caso clínico, usted si dice el cerebro, no puede ser por coagulación, no se produce ese tipo de necrosis en el tejido del sistema nervioso. Pulmão pode, né, doutor? Você falou? Puede también pulmón. ¿Qué vamos a encontrar macro y microscópicamente en una necrosis de coagulación? Generalmente encontramos zonas necrosadas con presencia de coágulos. Estas zonas que se va a presentarse cuando hay lesiones del tejido va a ser de color pálido. Ese color pálido posteriormente agarra una porción amarillenta, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta cuando vemos un tejido necrótico por coagulación, agarra esa característica de ser pálido, de color blanquecino. Es muy importante definir que esto sería al inicio de la necrosis, menos de 24 horas, porque después de 24 horas esto cambia de estructura. Porque cuando entremos en circulatorio, infarto, van a ver que hay esa diferencia. En menos de 24 horas cumple esta característica, pálido, amarillento. Después de 24 horas cambia de estructura. Professor, e o AVC não é um exemplo de necrose de coagulação do cérebro, não? Coagulación no pasa. Porque o AVC não é um trombo ali, para coagulação? Y puede ser verdad, otro tipo de necrosis. Mas isso enquadra em necrose de coagulação? No. Não. En ese nombre no. Es otro tipo de necrosis que va a sufrir. Microscópicamente recalcar que se puede encontrar una necrosis de coagulación. Aumentan depósitos de eosinófilos. Eso es lo que se destaca en lo que es una necrosis de coagulación. Entonces, en la zona vamos a ver macroscópicamente pálidos y microscópicamente, aparte de ver una zona necrosada, va a haber presencia abundante de eosinófilos en ese lugar que se encuentra la necrosis. Esta sería una imagen de una necrosis de coagulación. Este sería un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio. Como puede apreciar, toda esta zona del tejido cardíaco ha sufrido una necrosis. Como describe nuestro material, se empieza a ponerse pálido esta parte del tejido necrosado. Y obviamente esto cambia después de 24 horas, cambia de estructura. Pero eso ya es tema de infarto que vamos a ver después, ¿verdad? Cuando entremos en el tema de infarto. Esta imagen es una imagen histológica donde todos estos que se ven son los eosinófilos presentes. Aumenta el depósito de eosinófilos en esa zona necrosada, ¿verdad? Entonces esto sería una imagen de una necrosis de coagulación. Después viene el otro tipo de necrosis colicoactiva o licuefactiva se le conoce, ¿verdad? Ahí viene la respuesta para vos, acá cuando es licuefactiva o colicoactiva se produce en el sistema nervioso central. Las principales causas, isquemia, o también puede ser por toxinas bacterianas. Bacterias como por ejemplo estafilococo, estreptococo, Escherichia coli, generalmente produce una necrosis por colicoactiva o licuefactiva.
corazón, por ejemplo, no se puede. Entonces, solamente en el cerebro, tejido cerebral. Y las principales causas, ya le digo, la isquemia o algunas toxinas bacterianas. Si por ejemplo un paciente que tiene meningitis, fácilmente puede llegar a tener una necrosis policoactiva, ¿verdad? E elas rodando no tecido, sério. ¿Por qué realmente se produce esta necrosis? Porque se liberan algunas enzimas, que esa enzima provoca una destrucción de ese tejido cerebral y lo licúa, dice, ¿verdad? Cuando vos licuas algo, mezclas algo, queda algo espeso, ¿verdad? Y bien plácido, ¿verdad? Más o menos esa característica se torna el tejido cerebral. Entonces vamos a ver una imagen para que ustedes más o menos tengan idea. Empieza a ponerse todo se mezcla acá, ¿verdad? Todo empieza a mezclarse, es bien, si no le tocas, es bien, ¿cómo se puede decir? Es como gelatinoso, o sea, más o menos esa característica. Se destruye completamente ese tejido cerebral. Macroscópicamente lo describe como una necrosis, el área necrótica es blanda, como le dije a usted, más o menos gelatinoso, que se licua, que dice, que evolutivamente al tejido de las células experimentales hay proteólisis y digestión progresiva y se forma una cavidad quística, ¿verdad? La cavidad quística más o menos siempre en el centro donde empieza a necrosarse. Este sería una cavidad quística que te dice ahí, ¿verdad? Entonces, como le mencioné, es más o menos una característica gelatinosa, ¿verdad? Empieza a... Si vos prácticamente pones tu mano, ese cerebro puede desprenderse, caerse, ¿verdad? Más o menos esas características tiene cuando es necrosis policoactiva o liquefactiva, ¿verdad? Ahí viene su nombre también, ¿verdad? De mezclarse todo, destruirse. Microscópicamente, ¿qué se puede apreciar? Se aprecian las zonas necrosadas y hay depósitos de materiales fagocíticos. Hay presencia de materiales fagocíticas en las zonas necrosadas, ¿verdad? O sea que macrófagos, neutrófilos vamos a encontrar presente una imagen histológica de este tejido cerebral. Esto sería entonces lo que es policoactivo o liquefactivo. Necrosis. El otro tipo de necrosis enzimáticas de grasa. Este también tiene una localización específica, solamente se produce a nivel de páncreas y la principal causa es la pancreatitis aguda. Entonces, necrosis enzimática de grasa solamente se produce a nivel de páncreas, causa una enfermedad llamada pancreatitis aguda. Esta enfermedad libera enzimas pancreáticas, como la lipasa y proteasa, y esto destruye el parénquima del páncreas, ¿verdad? Y también deposita células adiposas del páncreas y otros depósitos de grasa. Entonces, por ello es que en el macroscópico la mayoría de la evidencia que se ve son grasas que se ve a nivel del páncreas. Entonces, libera muchas grasas. Como dice acá, macroscópicamente se ven áreas necrosadas con depósitos pequeños y firmes de masas amarillas blanquecinas con tejidos adiposos peripancreáticos, mesentéricos y epiclo. Entonces, todas esas lesiones que se ven ahí amarillento son todas áreas necrosadas de páncreas, ¿verdad? Entonces, hay áreas necrosadas amarillentas con depósitos de grasa en ese lugar. Eso es lo que se evidencia a nivel macroscópica en el páncreas. Microscópicamente se va a apreciar grasas necróticas, que serían estos elementos, grasas necróticas, con depósitos tipo granulosos de basófilos y amorfos, ¿verdad? Esto sería lo que es microscópicamente. Doutora, essa parte branca, assim, Sí. Lá na carreira, tinha esse aí, Chiesa, não tem nenhum chiesa. Mas meu professor de moleque, olha só, conversando bem lá. É a Gabriela? É a minha. Ah, É a da X. ela vai vir depois. O trabalho dela é na próxima. Tá, mas eu vou usar não, né? Não. É, né, Sérgio? Falou?
No diga nada ya. Perdona, si yo estoy así confusa. Eu tô tentando ser Uma nudez? Arthur, eu aprendi o nome dele porque não vem aula. Eu sempre digo a seus companheiros. Aí ele falou pro doutor, ó, eu não tô ouvindo, mas é porque eu não tava muito bem, mas não dá falta não. Ele falou pro outro doutor, não, eu não tô ouvindo, mas não me dá falta não, porque eu não tô muito bem. Foi ele que falou. Mas ele acompanhou com vocês, né? Sempre é assim. Não só agora. Não, ele tá sempre, né? Eu entrei assim, ano passado, assim, mas desde quando eu comecei, eu fui jornada pública, não sei se eu lembro disso não. Arthur. Bueno, vamos entonces. Necrosis enzimática grasa. Nada más se produce en el páncreas. Causa pancreatitis aguda. Páncreas. Hay muchos depósitos de grasas en áreas necrosadas. Y el penúltimo, necrosis gaseosa. Gaseosa. No es gaseosa, lo paraguayo que decimos gaseosa. Gaseosa. Un brasileño no dice gaseosa, ¿eh? Refrigerante. Para nosotros gaseosa es refrigerante. Pero en este caso es con C. Gaseosa. Necrosis gaseosa. Es una necrosis que está en una combinación de las características de una necrosis policoactiva y una necrosis de coagulación. A cólica do AVC, ou do AVC não, do cérebro. Do cérebro. Y pode ser do cérebro. Y pode ser cerebro. Y este sería do coração. ¿Sí? Ah, já tô decorando já, tá? Gaseosa é bacilo de TB. Não. Bacilo TB. Principal agente causal, que es el bacilo de tuberculosis. Principal agente causal de una necrosis gaseosa es el bacilo de tuberculosis. Entonces, más a menudo vamos a ver en el pulmón. Pulmón. Porque no por exemplo, pneumonia, você vai achar pneumonia, essa gaseosa, você vai ver quando pneumonia mais avançada, você vê. Sí, cuando ocurre ya la necrosis, ¿verdad? Cuando ocurre ya la Eu não destrucción. recordo, isso é o que. Né, irmã? Não é o XK. Que é a caverna. Ah, por isso que tem o nome. É porque eu esqueci o nome. Mas quando você vê lá as caverninhas lá de TV, é parecido com esse nome aí mesmo. La caverna, pues. Chama caverna lá. Caverna se le dice la imagen radiológica. Isso, sim. Aí o médico fala, ó, tem não sei o que, caseoso. Aí é isso aí. No sé si de ahí deriva su Ô, nombre. doutora, e o tecido mais afetado é o pulmão? Pulmão. Isso. ¿Qué característica tiene cuando es necrosis gaseosa? Hay focos necróticos donde se encuentra el foco necrótico de color blanco amarillento, como pueden apreciar, es de característica lleno, ¿verdad? Diseminado. Y tiene una característica, estos detalles, estos áreas necróticos. Te dice que es blando, granular, friable. La palabra friable es que se despedaza fácilmente. Vos tocas y empieza a despedazarse. Con esa característica tiene esa área necrótica. Entonces vos tocas ese tejido y puede inclusive desprenderse fácilmente del pulmón. Entonces como un queso seco te describe, ¿verdad? Esta palabra friable es como el queso seco. Vos tocas y empieza a despedazarse. Entonces todas estas áreas que son blanquecinas, que se pueden ver, todas son áreas necrosadas, ¿verdad? Están muertos estos tejidos pulmonares. Y la causa ya saben, ¿verdad? Por el bacilo tuberculosis, ¿verdad? Microscópicamente, ¿qué se van a ver? Se ven gránulos. Generalmente los gránulos nosotros encontramos en inflamaciones crónicas, como dice acá, inflamaciones granulomatosas. Entonces vamos a ver gránulos presentes a nivel microscópicamente en un tejido pulmonar, ¿verdad? Que tiene áreas necrosadas, ¿verdad? Esos son los cuatro más comunes de todo, ¿verdad? Pero de que policoactiva, por coagulación, gaseosa y enzimáticas de grasas, ¿verdad? Pero existe un otro tipo también que es la necrosis
principalmente la causa va a ser por insuficiencia circulatoria y posterior a ese una bacteria que va a también destruir esas células, ¿sí? Entonces, como te dice acá, pérdida de riesgo sanguínea y posteriormente a un agente bacteriano, o sea, la causa que lleva al paciente a una necrosis gangrenosa. Puede ser de dos tipos característicos. Una es una necrosis gangrena seca y el otro sería la gangrena húmeda. Entonces puede presentarse de dos formas, ¿verdad? La gangrena seca es característica de una necrosis de coagulación y la gangrena húmeda es característico por acción colicoactiva. ¿Se parece? ¿Somos qué? Colicoactiva, de la necrosis similar a la necrosis colicoactiva. Ah, tá. Sí. Ahora vamos a ver un poco una imagen que ve la diferencia entre la gangrena seca y gangrena húmeda. La primera imagen es una gangrena húmeda. Como pueden ver, todas estas partes están necrosadas, primeramente por la falta de irrigación, después agarró una bacteria y empieza a destruir todo este tejido. Este es un tejido gangrena húmeda por sus características que presenta, ¿verdad? Esse é úmido, doutor. Este es húmeda. Ahora van a ver lo que es el seco, es muy diferente del otro. Como van a ver, la gangrena seca tiene esta característica de ver bien seco ese tejido necrosado. Generalmente también vemos capas que se van desprendiendo, que se van, diría otra palabra de descascar, vamos a decir, de descascar, ¿verdad? Entonces tiene esa característica también, ¿verdad? Doutor, e da úmida passa para seca? Ou não? No, generalmente si es una más. Ah, No es que de húmedo pasa a seco. Cuando el paciente empieza a desencadenar ya una gangrena húmeda, es todo húmedo. Y cualquiera obviamente es perjudicial para la salud del paciente. Generalmente ocurre muchísimo en pacientes diabéticos, pero no, aquellos que también tienen alguna insuficiencia circulatoria también puede tener una gangrena, ¿verdad? Una necrosis gangrenosa, ¿verdad? Y ocurre en miembros inferiores. En miembros inferiores, esto va extendiéndose rápidamente, se extiende y el paciente, como le mencioné en la clase, puede perder el miembro completo si es que no se actúa rápidamente, ¿verdad? Esta zona, por ejemplo, ya se perdió. Si vemos esta parte negra, ya no hay forma de revertir el cuadro, ¿verdad? Entonces hay que amputar, generalmente se amputa de esta manera, retirando toda esa zona necrosada ya, ¿verdad? En el caso de este también la misma cosa, mira, le afectó el primero, el segundo, el tercer dedo, entonces hay que amputar completamente esto. Y mira que es bilateral, porque este también en ella se está necrosando, ¿verdad? Entonces ambos miembros inferiores pueden del paciente sufrir necrosis gangrenosa, ¿verdad? Y esto es todo, ¿verdad? Esto sería una imagen nada más de una necrosis colicoactiva, como le mencioné, nada más en el sistema nervioso central. Esto sería una necrosis por coagulaciones. Acá sería también hidroactiva. Eso sería necrosis. Ahora me había olvidado de esto. Otra forma de que las células se pueden también eliminar, ¿verdad? De morirse en ese sentido, está la apoptosis. La apoptosis se le conoce como muerte celular programada, como dice acá, ¿verdad? Entonces, llega un tiempo y las células deben de eliminarse. Es algo fisiológico que ocurre en nuestro cuerpo. Entonces, eso se le conoce como apoptosis. Entonces, va regenerándose, ¿verdad? Y viene otra célula, se produce para poder compensar eso que ya perdimos, ¿verdad? Excepto algunos patológicos en enfermedades autoinmunes puede ser algo patológico, ¿verdad? La enfermedad todavía destruye a esa célula, pero eso es ya si hay enfermedad autoinmune. En ese caso podría ser una apoptosis patológica, ¿verdad? Pero esto es algo fisiológico que ocurre en nuestro cuerpo. La célula cumple una función, entonces debe de eliminarse, como por ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina sufre apoptosis, ¿verdad? Ustedes saben, tiene 120 días más o menos de vida, pues una vez se destruye, hay otro que ya se está produciendo para sustituir, ¿verdad? Entonces, eso ocurre en apoptosis. La diferencia entre necrosis y apoptosis.
Apoptosis, como le dije a usted, es fisiológico, necrosis es algo patológico. Principales causas serían hipoxia, algunas toxinas. Acá en la parte histológica generalmente hay hinchazón celular, necrosis de coagulación, ruptura de organelos. En el otro hay células aisladas, condensación periféricas de cromatina, cuerpos apoptóticos. Mecanismo de composición, ya saben, ¿verdad? La ATP, lesiones de membrana, lesiones de radicales libres. Entonces son algunas de las diferencias entre lo que es necrosis y apoptosis. Y el último de una destrucción celular está el envejecimiento celular. Todos saben que nosotros envejecemos y a la vez nuestras células envejecen con nosotros, ¿verdad? La célula generalmente, como le digo acá, tanto tiene que producirse, ¿verdad? Cuando nosotros más o menos aquí, tengamos a 40 años, dice que nuestro organismo empieza a lentecer más, ¿verdad? Se torna más lento. Entonces, con esto también las células ya se reproducen menos. Algunas teorías que te dicen que por qué hay menos producción en células sería por esto. Disminuye la fosforilación oxidativa de la mitocondria, hay sintesización nucleico, que disminuye lo que son factores de transcripción, receptores de proteínas celulares. Entonces son, porque van disminuyendo, entonces también hay disminuciones de producción de células. Esa sería una vía de que van disminuyéndose las producciones de las células. Y el otro sería, genéticamente hablando, ¿verdad? Por disminución de la replicación. La replicación ocurre exclusivamente en lo que es el telómero, una parte más externa, vamos a decir en la cola del cromosoma, es el lugar donde ocurre lo que es la replicación. Se dice que a partir de esas edades que le mencioné, el telómero se empieza a cortar más, ¿verdad? Va cortándose cuando más tengamos edades y de ahí entonces disminuyen las producciones o las replicaciones celulares. Entonces esa sería otra de las vías de que por qué nuestras células también se reproducen menos cuando más edades tenemos, ¿verdad? Y hay una curiosidad nada más que dice también nuestros materiales, por ejemplo del cáncer, porque ya que nosotros hablamos del cáncer, dice que el cáncer, por más que tengamos mucha edad, el telómero no disminuye en el cáncer, no disminuye. Por ende, es que ellos tienen esa capacidad de replicarse, de proliferarse, de multiplicarse. Entonces, esa sería una particularidad también que tienen las células cancerígenas. Entonces, se replican. Por más que yo tenga 90 años y tenga cáncer, essa replicación en ese cáncer no va a disminuir, siempre va a seguir replicándose continuamente. E se você não tem câncer, ele diminui. Diminui. Eso es todo de la célula. Terminamos células ahora, creo que daños celulares, tanto congénita, adquirida. Entonces terminamos la parte celular y va a faltarnos hipersensibilidad. Okay. Sí, ese material yo le voy a deber porque todavía no está en ese yo tengo, pero tengo que transformar porque es nuevo para este semestre con usted. Seguramente era programa del segundo, ¿verdad? Pero pasó ahora. Esse vai ser da próxima aula. Mañana son ejercicios, ¿tá? Tanto de necrosis y del cáncer. Mañana solo el ejercicio. Y el lunes, martes, vamos a hablar de hipersensibilidad. Do slide anterior, né, professor? Sí, donde hice a partir de autoevaluación y también de necrosis. Hay también un ejercicio de necrosis, que es 15, ¿no? ¿Es bien? Es 7. Doutor, o 15 é transtorno circulatório. Usted no tiene el número entonces, pero para mí que está ahí de necrosis. Hay un ejercicio de necrosis. No tem número. Qual que é? Deixa eu ver a capa. Ah, no, 15 es ya. Já é outra aula. Ese es unidad 5, unidad 6 ese.
Antes de ese yo tengo que dar hipersensibilidad, que es nuevo. Para P1 no va más, esa es P15. Después de la P1 vamos a la 15, clase 15. A senhora abre o exercício só para ver qual que é a capa que está no slide. Não é aquele 14.2, necroses, exercício? É esse, necrosis, exercício. Peraí, deixa eu ver. Ah, entonces hay 14, 14.1 y 14.2. ¿Estás bien? ¿O estás asustado? Tô cansada. Mas a sua matéria é boa de estudar, o negócio é que é muito conteúdo, mas a matéria é gostosa, assim, né? Eu acho. Aline, no sé si Ay, es no me pregunto. una risa de espanto. Muita coisa. Mas tiver só alguns aulas por semana, não sei, todo dia, né? Y la única materia que aumentó hubo a carga horaria. Yo pensé que iba a aumentar de fisio, aunque fisio tem fisio 1 y fisio 2 agora, né? Farmácia é pouco. Mas fármaco 1 e fármaco 2. Aunque anatopato é 1 e 2 também, né? Doutora, esse aí a senhora não mandou não? Será? Sim, porque... No puede ser, porque yo mandé la carpeta completa. Sim, mas não tem tem o 14, 14.1, aí depois já passa pro 15, que é... Não tem 14.2 então? Não. Te voy a mandar por WhatsApp. Solo que el internet acá. Mi uno está agarrando. Será que el otro grupo no va a ir también? Oi? El internet, solo que estoy probando cuál es el internet que va a funcionar. Como hay muchos acá. Eu vou ter internet, mas nenhum não sirve. Nenhum não se conecta. Quando eu tava morando, Sim. essa é a minha matéria. Qual seria?